A ver, pensemos en algo. Está por todos lados, nos rodea constantemente y sin embargo casi nunca le prestamos atención. Hablo de un material que literalmente ha dado forma a nuestro mundo, desde cómo se ven nuestras ciudades hasta la velocidad con la que nos comunicamos. Sí, hoy vamos a poner bajo el microscopio al vidrio. Para arrancar, un pequeño acertijo. ¿Qué tienen en común un rascacielos, un smartphone y una botella de refresco? ¿Cuál es ese hilo invisible que los conecta? Pues sí, la respuesta es el vidrio, y solo con esa pregunta ya se empieza a ver la asombrosa versatilidad de este material, ¿no? Y ojo que su historia no es para nada reciente, ¿eh? Se remonta a milenios atrás. Durante siglos fue un artículo de lujo, algo reservado solo para unos pocos. Pero, ¿qué pasó? A mediados del siglo XIX, todo cambió. La producción industrial lo llevó de ser un tesoro a ser una pieza fundamental de nuestra vida moderna. Muy bien, esa es la agenda. Vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Primero, veremos qué es el vidrio a nivel molecular. Luego, sus propiedades clave, o sea, qué lo hace tan especial. Después, cómo se diseña con un propósito específico y, para cerrar, hablaremos de su reciclaje y el futuro. Bueno, empecemos por el principio, como debe ser. Para entender de verdad el vidrio, no basta con verlo. Tenemos que ir más allá de su transparencia. Hay que descubrir su identidad secreta, por así decirlo, su estructura interna. Resulta que el vidrio que usamos todos los días es básicamente una receta. El ingrediente principal, fíjense, más del 70% es sílice, o sea, arena. A esa base se le agregan otros componentes, otros óxidos, que funcionan como ayudantes. ¿Para qué? Para que se derrita a una temperatura más baja y para darle estabilidad a la mezcla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, un cristal, como el cuarzo, tiene sus átomos en una red perfecta, súper ordenada. El vidrio, en cambio, es amorfo. Sus átomos están todos desordenados, en un caos total. Es como si hubiéramos congelado un líquido en un abrir y cerrar de ojos. Y es precisamente esa estructura caótica la clave de muchas de sus propiedades. Ok, ya vimos su estructura. Ahora, veamos cómo eso se traduce en sus superpoderes, esas características que los ingenieros y diseñadores aprovechan todos pero todos los días. Vamos con un resumen rápido de sus características. Primero, la transparencia. Obvio, pero fundamental. Es duro, sí, pero a la vez frágil. Esa es su gran contradicción. Importantísimo, es químicamente inerte. No reacciona con casi nada. También es un gran aislante eléctrico, y cuando está fundido, se puede moldear en cualquier forma que se nos ocurra. Y encima, como la arena es súper abundante, producirlo es relativamente barato. Hablemos un poco más de esta cualidad de ser inerte, porque es crucial. En un laboratorio, por ejemplo, esto garantiza que el recipiente no va a contaminar el experimento. Y por esa misma razón, cuando abrimos un frasco de mermelada, sabe solo a mermelada. El vidrio no le transfiere ningún sabor ni olor. Es, de verdad, una barrera perfecta. Y bueno, aunque siempre pensamos en el vidrio como algo transparente, la realidad es que puede tener cualquier color. El truco está en añadirle una pizca de óxidos metálicos a la mezcla cuando está fundida. Por ejemplo, un poquito de cobalto y ¡pum!, tenemos ese azul profundo. O con cromo, se tiñe de verde. Es pura química aplicada al arte, como en las vidrieras de las catedrales o en las botellas de colores. Pero, a ver, no hay que pensar que todos los vidrios son iguales. Para nada. Si modificamos un poquito la receta, podemos crear vidrios que están diseñados para misiones súper concretas. Así que vamos a conocer a algunos miembros de esta familia de vidrios especializados. Primero tenemos el vidrio laminado. La idea es simple, es como un sándwich. Una capa de vidrio, una lámina de plástico en medio y otra capa de vidrio. Ese plástico que va en el medio, esa es la clave de su seguridad. Si se rompe, los fragmentos se quedan pegados ahí, en el plástico, y no salen volando. Justamente por eso, el parabrisas de un auto se agrieta, como una telaraña, en vez de estallar en 1000 pedazos. Luego está el vidrio templado. Ojo con este. Se le da un tratamiento especial de calor y enfriamiento súper rápido.
¿Qué se logra con esto? Se genera una tensión interna, pero controlada. El resultado es que, a diferencia del vidrio normal, que se rompe en esos trozos grandes y filosos, peligrosísimos, el templado se desmorona en miles de pedacitos pequeños, casi como cubos, mucho más seguros. Se usa, por ejemplo, en las puertas de las duchas o, en sus versiones más pro, como el Gorilla Glass, en las pantallas de los celulares. Y ahora, el gran caballo de batalla del mundo del vidrio, el sodo cálcico. Este es el más común, el más barato de producir, es el que vemos en botellas, frascos, ventanas. Pero tiene un punto débil, su talón de Aquiles, y es que no tolera muy bien los cambios bruscos de temperatura, eso que se conoce como choque térmico. Entonces, para solucionar ese problema, nació el vidrio de borosilicato. El secreto, se le añade óxido de boro a la receta. Esto hace que el material se expanda y se contraiga muchísimo menos con los cambios de temperatura. Y esta es la ciencia detrás de que un recipiente de Pyrex, por ejemplo, pueda pasar del frío del refrigerador al calor del horno sin romperse. Algo impensable para una botella normal. ¿Y esto? Esto ya es la máxima expresión de su versatilidad. Pensemos en esto. El mismo material que tenemos en una ventana se puede estirar hasta convertirse en una hebra más, pero muchísimo más delgada que un cabello humano. Estas son las fibras ópticas. Y son las que transportan datos a la velocidad de la luz. Son literalmente la columna vertebral de Internet. Y para ir terminando, hablemos de una de sus cualidades más importantes hoy en día, sin duda. Su increíble capacidad para ser reciclado. Su papel en un futuro sostenible. Vamos a empezar con un número que la verdad impacta. Una sola botella de vidrio podría tardar 1.000.000 de años en descomponerse en un basurero. ¿Por qué tanto? Porque como es tan estable, tan inerte, pues simplemente se queda ahí. No reacciona, no se deshace. Por eso, tirarlo a la basura es un desperdicio monumental. Pero acá viene la gran noticia. El vidrio se puede reciclar infinitamente. Cuando se usa vidrio triturado, que se le llama calcín, para hacer vidrio nuevo, todo el proceso necesita muchísima menos energía. La razón es bastante simple. El calcín se derrite a una temperatura más baja que la arena. Para que nos demos una idea, con solo un 25% de material reciclado ya se está ahorrando un 5% de energía. Y aquí, atención, está el punto clave, lo que lo hace único. A diferencia de otros materiales como el plástico o el papel, que van perdiendo calidad cada vez que se reciclan, al vidrio eso no le pasa. Su calidad no se degrada, nada. Como bien dice la cita, no hay degradación de la calidad del vidrio en este proceso, por lo que puede repetirse indefinidamente. O sea, una botella puede volver a ser una botella una y otra vez, para siempre. Así que, si lo pensamos bien, desde los adornos de los faraones, pasando por la fibra óptica que conecta al mundo entero, hasta su potencial como un material circular infinito, el vidrio es sin duda extraordinario. Y la pregunta que nos queda es, conociendo su increíble pasado y su enorme potencial, ¿cuál será la próxima gran revolución que nacerá de este material tan antiguo y al mismo tiempo tan del futuro?